Por ende, cuando tú quieras representar una fuerza de forma vectorial cartesiana en 3D, vas a tener una componente en X, dirección Y, más una componente en Y, dirección J, más una componente en Z, dirección K. Y el módulo de estas fuerzas en 3D se sacan, pues, expandiendo la fórmula base para 2D. Es decir, mientras que en 2D la magnitud era raíz cuadrada de fx cuadrada más fy cuadrada, para los vectores de 3D la magnitud será raíz cuadrada de componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado más componente en z al cuadrado. Bien. Mientras que en 2D, con un ángulo de cualquier eje al vector ya era más que suficiente para definir su dirección, para 3D no es suficiente. En 3D nosotros tenemos que tener un ángulo alfa, que es el ángulo que mide desde el vector hasta el eje de las x positivas, un ángulo beta que mide desde el vector hasta el eje de las y positivas, y un ángulo gamma que mide del vector al eje de las z positivas. Bien, entonces, en base a estos tres ángulos, que son los ángulos directores, podemos obtener las componentes x, y, z de nuestro vector. Así pues, la componente en x es la magnitud por el coseno del ángulo alfa, la componente en y es magnitud por el coseno del ángulo beta, y fz es la magnitud por el coseno del ángulo gamma. De igual forma que nosotros calculamos estas cf, x, y, z, pues también podríamos calcular el ángulo alfa, beta, gamma en base a estas definiciones. El ángulo alfa es coseno a la menos 1 de componente en x entre la magnitud. Beta es el coseno a la menos 1 de la componente en y entre la magnitud. Y gamma es el coseno a la menos 1 de la componente en z entre la magnitud. Estos vectores unitarios cumplen la característica de que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma tiene que ser igual siempre a 1. Muy bien. Y bueno, aplicando estas fórmulas a algunos ejercicios. Aquí los tenemos. Ejemplos. Expresar a f como un vector cartesiano. Aquí está f, 200 newtons. Expresarlo como un vector cartesiano. Pues es relativamente sencillo. Nosotros tenemos un ángulo alfa desconocido, un ángulo beta de 60 grados desde el vector hasta el eje de las y, y un ángulo gamma de 45 grados desde el vector hasta el eje de las z positivas. Para que yo pueda expresar a f como un vector cartesiano, lo que necesito es, pues, el otro ángulo, el ángulo alfa, el ángulo alfa. ¿Cómo podemos encontrar ese ángulo alfa? Bueno, con la relación que aquí te dije, ¿no? Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, tiene que darnos 1. De esta manera, pues el coseno cuadrado de alfa, que desconozco alfa, más el coseno cuadrado de beta, que es de 60 grados, más el coseno cuadrado de gamma, que es de 45 grados, me tiene que dar 1. Si comienzo a despejar a alfa, quito este coseno cuadrado de 60, está sumando, lo paso restando al otro lado. Este coseno cuadrado está sumando, lo paso restando al segundo miembro. De forma tal que me quedaría que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de 60 menos coseno cuadrado de 45. Quito este cuadrado, aplico raíz cuadrada a primer miembro, raíz cuadrada del coseno cuadrado, nada más me queda coseno. Y la raíz cuadrada de esto, pues bueno, ya haciendo las operaciones, 1 menos. El coseno de 60 creo que es 0.5, al cuadrado sería 0.25. Y el coseno de 45 creo que es 0.707, al cuadrado es 0.5. Por el cual me quedaría la raíz de 1 menos 0.5 menos 0.25, me quedaría la raíz de 0.25. Y la raíz de 0.25 es 0. Motivo por el cual, pues decimos que alfa es igual a 0.5, así es de que alfa es coseno a la menos 1 de 0.5. Y el coseno a la menos 1 de 0.5 es 60 grados. Motivo por el cual, ahora tienes al ángulo alfa de 60 grados. Muy bien.
Ya que encontramos el ángulo alfa de 60 grados, ya es fácil encontrar las componentes x, y, z. Las componentes x, y, z las sacas en base a esta set de fórmulas, las cuales están aquí. Fx es la magnitud, que es 200 por el coseno de alfa, o sea, 200 por el coseno de 60. Y como el coseno de 60 es 0.5, por 200 me da 100. F de y es la magnitud, 200 por el coseno de 60 grados, me da 100 otra vez. Y f de z es la magnitud por el coseno de gamma, llámese 200 por el coseno de 45 y me da 141.421 newtons. Motivo por el cual esta fuerza la dejo expresa como más 100i, más 100j, más 141.42 en K. Y listo. Ahí está. Esta fuerza en forma vectorial cartesiana. Me sigo con este otro problema que dice calcular magnitud y dirección de la fuerza resultante. Ya que están las fuerzas resultantes. Estas fuerzas resultantes ya están en forma vectorial cartesiana. Motivo por el cual sacar la fuerza resultante es algo muy sencillo, porque solamente va a ser igual a la sumatoria de estas fuerzas. Ejecutemos. Tendremos entonces, hay que obtener la fuerza resultante, hay que sumar F1 y F2. F1 es, aquí está, 60J más 80K. No tiene is, entonces tiene 0 is más 60J más 80K. Y F2, ahí está, es 50i menos 100J menos 100K. Más 50i menos 100J más 100K. Y para obtener la fuerza resultante, pues obtenemos la sumatoria de is con is, j con j y k con k. Al sumar is con is, me quedaría 0 más 50, 50 en i. 60 menos 100, menos 40 en j. Y 80 más 100, más 180 en k. Y ahí está la fuerza resultante, forma vectorial cartesiana. Pero me pide obtener la magnitud y la dirección, motivo por el cual la magnitud será la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, más la componente en z al cuadrado. Así es que enfocado a esto tendríamos 50 al cuadrado, más la componente en y que es de menos 40 al cuadrado, más la componente en z que es 180 al cuadrado. Si realizamos esta operación, raíz cuadrada de 50 al cuadrado, más menos 40 al cuadrado, más 180 al cuadrado, me va a dar una magnitud de 191.05 libras. Esa es la magnitud. Ahora también pide la dirección. Recuerda que para 3 dimensiones, la dirección de un vector queda definido por los ángulos directores, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Y para calcular esos ángulos directores, utilizamos las fórmulas que habíamos expresado aquí y que ahora se encuentran aquí también repetidas. Alfa es coseno a la menos 1 de componente en x entre la magnitud. O sea, coseno a la menos 1 de componente en x. Llámese 50 entre la magnitud 191.05. Si hacemos esta operación, nos va a dar un ángulo alfa de 74.83 grados. De la misma forma, el ángulo beta es coseno a la menos 1 de la componente en y entre la magnitud. O sea, se coseno a la menos 1 de componente en y de la fuerza resultante menos 40. Entre la magnitud que es 191.05. Al hacer esta división y aplicarle coseno a la menos 1, me da un ángulo de 102.08 grados. Y finalmente para el ángulo gamma, que será coseno a la menos 1 de componente en z entre la magnitud, se volverá coseno a la menos 1 de componente en z 180 entre la magnitud 191.05, lo cual me da un ángulo de 19.58 grados.
Motivo por el cual motivo por el cual de esta manera encontramos los ángulos alfa, beta y gamma. Aparte, magnitud. Magnitud y dirección. Listo. Esa es la fórmula. Esa es la forma. Esa es la solución del problema. Hagamos problemas más. Aquí tengo este tercer problema, el cual dice así. Expresa a la fuerza, esta fuerza F de 100 libras. Expresa esa fuerza F de 100 libras como un vector cartesiano. Muy bien. Correcto. Pues bueno. Lo primero que nosotros podríamos hacer... ya. Lo primero que nosotros tendremos que hacer es identificar con qué datos contamos. Y en ese momento, pues nos dan la fuerza de 100 libras y me dan un ángulo de 60 grados desde el vector hasta el plano de las x menos y. Esto, de cierta forma, estaría representando una especie de dato escondido. Por lo siguiente, nosotros sabemos que de cualquier eje a cualquier eje siempre hay 90 grados. Incluso, de cualquier eje a cualquier plano, también siempre hay 90 grados. Motivo por el cual motivo por el cual si este ángulo es de 60 desde el vector hasta el plano y desde el eje hasta el plano es de 90, pues entonces me hace pensar que este ángulo sería de 30 grados. Y ese ángulo se mide, este ángulo de acá, se mide desde el vector hasta el eje de la Z. Por ende, ese ángulo de 30 grados se volverá el ángulo gamma. Muy bien. Por lo pronto tengo el ángulo gamma, que es de 30 grados. De ahí ya podría sacar la componente de Z, que es 100 por el coseno de 30 grados. Me da como resultado 86.6 libras. Muy bien. Bueno, pero es lo único que puedo sacar directamente. Las demás componentes las puedo sacar, pero expresando esto como lo siguiente. Mira. Nosotros tenemos, aquí está ya, nosotros tenemos al vector, y este vector de 100 nada más nos dice que forma 60 grados contra el plano de las x menos y. De forma tal que con estos 60 grados, lo que yo podría hacer es sacar una proyección de la fuerza al plano. ¿Cómo saco esta proyección? Es igual que como se sacan las proyecciones de cualquier vector. Magnitud 100 por el coseno del ángulo. 100 por el coseno de 60. ¿Ok? Entonces, de este 100 por el coseno de 60 me da como resultado 50 libras. Esta fuerza proyectada, esta fuerza verde, tiene un valor de 50 libras. Ahora bien, si yo me pongo a ver esto, no en 3 dimensiones, sino que quisiera verlo desde arriba, así, como si pudiéramos movernos libremente.
y nos colocáramos justo encima del eje de la Z, si nos colocamos justo encima del eje de la Z, pues el eje de la Z se va a ver como un puntito. Vamos a ver el eje de las Y tirado hacia la derecha, el eje de las menos Y tirado hacia la izquierda. A las X positivas del origen hacia abajo y a las X negativas del origen hacia arriba. Pero aquí tenemos en color verde a nuestra proyección. Ahí está la proyección que resultó de multiplicar 100 por el coseno de 60. Muy bien. Ahí está el vector de 50 libras. Una vez que ya está proyectado este vector de 50 libras, entonces observa cómo tiene una dirección de 45 grados contra el eje de la X. Y aquí está. Tiene una orientación de 45 grados contra el eje de las X. Con este vector ya podemos descomponer la proyección en X, Y. Motivo por el cual voy a tener que de este vector se compone de componentes. Una parte en X y una parte en Y. La parte en X va a ser positiva. Va a ser igual a la fuerza proyectada por el coseno de 45. Fuerza proyectada, que es 50, por el coseno de 45. Y eso me da una componente de X de 35.35 libras. 35.35 libras. La componente en Y va a quedar tirada hacia las Y negativas. Y esta componente en Y negativa se puede calcular multiplicando 50, que es el valor de la fuerza proyectada, 50 por el seno de 45. Total, que 50 por el seno de 45 me va a dar también 35.35 libras. Pero como va para el eje de las Y negativas, pues tiene que ser una componente negativa. Motivo por el cual esta fuerza F podrá ser expresada de la siguiente manera. Podrá ser expresada como F es igual. Componente en X más 35.35 en Y. Componente en Y menos 35.35 en J. Y la componente en Z ya habíamos dicho que era más 86. Más 86. Entonces aquí está la fuerza en forma vectorial cartesiana. 35.35 en Y menos 35.35 en J más 86.6 en K. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Veamos. Ok. Sin dudas, sin problemas con estos. ¿Quieres copiar? Sí, Si quieres copiar, ahí está. Y ahorita le bajo. Si tienes alguna duda, me dices, ¿eh? Ay.
¿Ya está? Ya. Muy bien, permíteme. Muy bien, listo. Continuamos entonces. Ahí estaba lo que faltaba, ¿no? Ahí estaba lo que faltaba. ¿Y esta X qué? Ah, ya sé, era de acá. Ok. Entonces, una vez que termines de copiar, vamos a hacer este otro. Ahí está mi mouse. Vamos a hacer este otro que dice así. Encontrar magnitud y dirección de la fuerza F2. Aquí está la fuerza F2. Magnitud y dirección de F2. Para que la fuerza resultante sea de 800 newtons a lo largo del eje de las Y positivas. Muy bien. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es encontrar cuánto vale F2 para que la fuerza resultante sea 0I más 800J más 0K. Bueno, como tú puedes observar, tenemos una fuerza F1 con ángulos que nos permiten descomponer precisamente F1. F2 no sabemos absolutamente nada, pero la fuerza resultante sí sabemos. Así es de que vamos a trabajar con F1. Para F1, entonces tengo, el ángulo alfa es de 45 grados, el ángulo beta es de 60 grados, y el ángulo gamma es de 120 grados. ¿Lo alcanzas a ver? 45 para alfa, porque es el ángulo que va del vector al eje dispositivo de las X. El ángulo beta es de 60 porque es el ángulo entre el vector y el eje positivo de las Y. Y 120 es el ángulo gamma porque va del vector F1 hasta la parte positiva del eje de la Z. Bien, encontraron las componentes X, Y, Z de F1. F1 vale 300, entonces F1X es 300 por el coseno 45 en Y. F de Y es 300 por el coseno 60 en J. Y F de Z es F1, llámese 300, por el coseno de 120 en K. Ya me da que para Fx es más 212 en Y, Fy 150 en J, Fz menos 150 en K, como está aquí escrito. Ahora bien, yo sé que si sumo a F1 con F2, que por cierto no sé cuánto vale F2, solamente sé que F2 tiene una componente en X dirección Y, más una componente en Y dirección J, más una componente en Z dirección K. Eso es lo que vale F2. Y también sé que si lo sumo a F1 más F2, me tiene que dar una fuerza resultante de 800 sobre el eje de las Y. O sea, 0 en Y más 800 en J más 0 en K. Esa va a ser la sumatoria de las dos, la fuerza resultante. Bien, pues entonces lo que hay que hacer es sumar por componente. Componente en X. 212.13 más F2X me da 0. ¿Cuánto vale F2X? Ah, pues quito este 212 que está sumando y lo paso al segundo miembro restando. Entonces, la componente en X de la fuerza F2 tiene que ser de 212.13 negativo. Para las componentes Y, 150 más F2Y tiene que ser igual a 800. 150 más F2Y me tiene que dar 800.
O sea que F2Y, quito este 150 que está sumando, lo paso al otro lado que tiene 800 restando. Así 800 menos 150 me da más 650. Y la componente en Z, menos 150 más F2Z es igual a 0. Pues por ende, F2Z va a ser igual a 150. Este menos 150 anda negativo, lo paso al otro lado positivo. Y de esta forma, yo sé que F2 va a ser menos 212.13 en I, más 650J más 150K. O sea que va a tener una magnitud de raíz cuadrada de menos 212 al cuadrado, más 650 al cuadrado, más 150 al cuadrado, una magnitud de 700. Muy bien. Me pregunta el problema, magnitud y dirección de F2. Magnitud ya la tengo. Ahora la dirección. ¿Cómo saco la dirección? Bueno, la dirección son los ángulos alfa, beta, gamma. Yo sé que para sacar los ángulos alfa, beta, gamma, solamente hay que utilizar estas fórmulas. Aquí está. Alfa, coseno a la menos 1 de la componente F2X, llámese menos 212.13, entre la magnitud 700. Me da un ángulo de 107.64. Beta es coseno a la menos 1 de la componente Y, llámese 650 entre 700. Coseno a la menos 1 me da 21.78 grados. Finalmente, gamma es coseno a la menos 1 de la componente Z, 150, entre la magnitud del vector que acabamos de descubrir en 700. Total, que me da un ángulo de 77.62 grados. Y de esta manera, calculamos la magnitud y la dirección de la fuerza F2 para que la fuerza resultante sea de 800. Ahí está, magnitud y dirección de F2. ¿Ok? ¿Le quieres copiar o ya está bien así? Chécale. Estoy copiando. Adelante, joven. Adelante. Si necesitas que le mueva, me avisa. Y con gusto le moveremos. ¿Puede bajarle? Sí. Ya. Muy bien.
Bien. Ah, bien, bien, bien. Vamos a hacer otro, ¿no? Este. Exprese la fuerza con un vector cartesiano. Ah, qué facilito. Hazlo tú, ¿qué te parece? Ah, pues ya está ahí la respuesta. No necesita mayor, no necesita mayor esfuerzo. Tienes dos ángulos, pues ya calculas el tercero. A ver. En este caso, mira, nosotros tenemos un ángulo de 60 grados desde la parte negativa de X hasta el vector. Pero ese no es el ángulo alfa. El ángulo alfa es de la parte positiva de X hasta el vector. Bueno, no hay por qué preocuparse tanto. Realmente sabemos que de las ejes, de las X positivas a las X negativas son 180. De esos 180 le resta 60, bueno, me quedan 120 grados. Así es de que el ángulo alfa verdadero es de 120 grados. Luego, el ángulo beta, quién sabe cuál es. Pero el ángulo gamma es de 60 grados. Entonces, en base al coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a 1, obtengo el ángulo beta. Y con ese ángulo beta, pues ya puedes componer la fuerza en forma vectorial cartesiana. Motivo por el cual, ¿qué te parece si lo concluyes? Qué facilito. A fin que ya te lo expliqué. Conclúyelo, verifícalo. Si no vas a hacer nada, dime, no, pues soy flojo, no voy a hacer nada y ya, para saber. Y seguirle.
¿Lo lograste? ¿Lo estás haciendo? Ni lo estás haciendo. Sí, bueno, sí comparé resultados y sí sale lo mismo con el que tiene usted. Ah, bueno. Entonces ahora, chécate este. El 2, el F217. Exprese la fuerza como un vector cartesiano. A mí me dio 265.45, 46.5 menos 459.28 en J, más 530.33 en K. ¿Lo lograste? Sí. Bueno, Muy yo sí. bien. Correcto. ¿Por qué no me avisabas? Ok. Obtener la fuerza resultante que actúa sobre el cosa esta. Y después vectores de posición. Pues vamos a hacer esto.
Muy bien, dice así. Determina la fuerza resultante que actúa sobre el gancho. La fuerza que actúa sobre el gancho va a ser igual a la sumatoria de F1 con F2. Ahí está. Como te decía, entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de F1 más F2. Motivo por el cual, pues, vamos a descomponer a cada uno de estos vectores. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos con F1. Mira F1. F1 tiene su vector aquí y estos triangulitos, estas rayas, este rectángulo, te está diciendo que solamente tiene componentes en X y en Y. Perdón, en Y y en Z. Solamente tiene componentes en Y positiva y en Z positiva. Esta raya que está sobre el plano de las YZ indica que la fuerza F1 solamente tiene componentes en Y y en Z. F de X vale 0. Motivo por el cual la componente en X de F1 ya sabemos que es 0. 0 para ahí. Utilizando este triangulito de referencia podríamos descomponer a la fuerza de 500 libras en sus componentes X y. Para ello ya lo sabes. Utilizas este triangulito auxiliar. Y decimos que F de Y, que es horizontal, F de Y es proporcional al 4. De forma tal que F de Y va a ser igual a 500 por 4 quintos. Y 500 por 4 quintos me da como resultado 400, que son estos 400 en la dirección. Y de igual forma, en la dirección de las Z, la dirección de las K, pues podemos descomponer a este vector F1 en su componente en Z. La componente en Z será 3 quintos de F1, o sea, 500 por 3 quintos. $500 por 3 quintos y 500 por 3 quintos me dio como resultado 600 en la dirección. Esto es para F1. Ahora veamos qué ocurre para F2. Para F2 tengo la magnitud de 800. No le alcanzo a ver bien. Ya, 45 grados va desde el vector hasta esta proyección. Es que no le alcanzo a ver bien. Tengo que 30 grados es esta proyección. Así de que me imagino que F2 tiene un ángulo de 45 para que caiga en la proyección dicha. En fin,
la haré de esa manera. Desde este punto hasta acá, F2, y después un ángulo de 45, un ángulo de 45 hacia esta proyección. Pues sí, lo que yo me imagino es de que este vector está elevado 45 grados con respecto al eje de al plano de las XY. Bueno, le voy a hacer así. Primero voy a sacar a una fuerza proyectada, y esta fuerza proyectada, pues va a ser esta de acá. Entonces, esa fuerza proyectada va a ser esta de acá. Nada más déjame poner a más gruesa. Bien. Bien. Entonces, esta fuerza proyectada va a ser igual a 800 por el coseno de 45. Muy bien, ahora sí. Espero. Voy a sacar esta proyección como 800 por el coseno de 45. De forma tal que multiplicando 800 por el coseno de 45 me da 565.68. Entonces, ya, esta proyección, esta fuerza proyectada sobre el plano de las XY es de, perdón, es que como ando estornudando, por eso ando ahí poniéndome mute. Bien. Ah, sí. Entonces, 800 por el coseno de 45 me da esta fuerza proyectada de, fuerza proyectada de 565.685. Ahora, con esa fuerza proyectada, con esa fuerza proyectada, pues vamos a obtener, con esa fuerza proyectada vamos a obtener las componentes X y Y. Para ello, así, como decía. Entonces, con esta fuerza proyectada voy a obtener las componentes X y Y. Para ello, voy a verlo desde una parte superior. De forma tal que si yo lo veo desde una parte superior, voy a tener un eje de las X, perdón, un eje de las Y, un eje de las X, y obviamente que el eje de la Z se va a ver como un puntito. Estoy viendo por arriba el eje de la Z. Ok.
Ay, ahí está. Ay, no puede ser. Ahí está. Ahí está. Por fin, de color negro. Muy bien. Entonces, si yo lo veo por arriba, voy a ver a la fuerza proyectada de esta manera. A un ángulo de 30. Y ahí está. Quedamos que a un ángulo de 30. Rayos. No tendré por ahí un cuadro de texto. Sí. Aquí está. Entonces, ahora sí, un ángulo de 30. Y esta es mi fuerza proyectada que vale y esta es mi fuerza proyectada que vale 565.685, creo que son libras. Libras. Muy bien. A partir de aquí, yo puedo descomponer a esta fuerza en una componente. Ah, y la estoy poniendo mal. Ahora sí, entre el eje de las X y el vector, ahora sí, aquí está la fuerza proyectada, está entre X positiva y Y positiva. Muy bien, ahí está. Entonces, ahora sí, puedo obtener las componentes X, Y de este vector. Hagámoslo. Ahí está esta. Vamos a ponerla de color verde, un poco más gruesa. Listo. Copiemos y pongamos la otra. Como tú puedes observar, tanto la componente en X como la componente en Y son componentes positivas. Muy bien. ¿Cómo sacamos esta componente en X y esta componente en Y? Muy fácil. La componente en X va a ser una componente en X positiva. Y va a ser igual a la fuerza proyectada por el coseno de 30 grados. Esto es que la componente en X va a ser igual a la componente X va a ser igual a 565.685 por el coseno de 30. O sea que la componente en X va a ser positiva. Calculadora. Por el coseno de 30. 489.9. Libras. De la misma forma,
La componente en Y también va a ser positiva. También va a ser positiva y va a ser igual a la fuerza proyectada por el seno de 30 grados. Lo cual me va a dar como resultado 565.685 por el seno de 30 grados. Y eso me da 282.84 libras. Muy bien. Pues de esta manera, esta fuerza F2, ¿cómo no es tiempo? Todavía tengo mucho tiempo. Como te decía, de esta manera, la fuerza F2 va a quedar con una componente en X de 489 y una componente en Y de más 282.84. Ahora bien, ¿qué hay con la componente en Z? ¿Qué hay con la componente en Z? Muy bien. Es que este dibujito sigo sin... A ver, no hay forma de regresarlo a sus propiedades iniciales. No, no hay forma de poderlo regresar a sus propiedades iniciales. Pero como yo lo veo, si sobre el plan... Oh. Pero como yo lo veo, no le alcanzo a ver bien este dibujito. ¿Cuál es el F218? Déjame buscar lo mejor del libro. Libros, estática. Espero que sea este. A ver si es por aquí. F218. Híjole, no. Oh, oh. ¿Serán estos los Fs? F218. A ver si aquí lo veo mejor. Ángulo de 30. Pues yo lo veo que está por abajo. Yo lo veo que está por abajo. Entonces aquí ya le alcanzo a ver más o menos bien. Y veo pues que está el plano de las XY. Veo que está el plano de las XY. Así. Aquí está el plano de las X. Aquí está el plano de las Y. Y este vector se encuentra por debajo. Se encuentra por debajo. Se encuentra por debajo
de este plano se encuentra por debajo del plano 45 grados. O sea, se encuentra debajo del plano 45 grados. Motivo por el cual del eje de las zetas hasta el plano son 90. Son 90 grados. 90 más 45 que tiene para abajo me va a dar un ángulo gamma de 135 grados. 90 más 45, 135. Entonces, el ángulo gamma es de 90 más 45, 135 grados. Ok, aquí ya le veo mejor. Me regreso a donde estaba. Este mejor se lo voy a borrar porque no le veo. Lo voy a cambiar por este. Ahí está. Ok. Ok. Ahí está para que le pueda ver bien. Bien. Pues entonces, F2, pues. La fuerza proyectada ahí está. F2X, F2Y. Y F2Z, F2Z va a ser igual a la magnitud de 800 libras por el coseno del ángulo gamma, donde el coseno del ángulo gamma quedamos que eran 135 grados. Lo cual me va a dar 800 por el coseno de 135 menos 565.685. Motivo por el cual ya F2 es componente en X 489 en Y, componente en Y 282 en J, positivo, y componente en Z menos 565.68 en K. Listo. Ahora la fuerza resultante es igual a F1 más F2. F1, ya por aquí la tenía, ¿no? F1, 0 en Y, más 400 en J, más 300 en K. F2, lo que acabo de escribir. Si yo sumo F1 con F2, me va a dar como resultado chale. F1 más F2 me va a dar como resultado la fuerza resultante, lo cual va a ser 0 en Y más 482.9 en Y, 482.9 en Y, más 400 más 282 más 682.84 en J, más 300 menos 500 menos 265.68 en K. Y aquí saco la magnitud de la fuerza resultante, ya sabes, raíz cuadrada de componente de X al cuadrado más componente de Y al cuadrado más componente de Z al cuadrado, y me da, pues, 881.4. Saco los ángulos directores, ¿te acuerdas cómo? Alfa es igual a coseno a la menos 1 del componente en X entre la magnitud. Beta es coseno a la menos 1 del componente en Y entre la magnitud. Y gamma es coseno a la menos 1 del componente en Z entre magnitud. Y listo. De esa manera
has concluido con este problema. Que ya ni me acuerdo qué decía. Pues. Determina la fuerza resultante sobre el gancho. ¡Listo! Ahí está. Por si alguien lo quiere copiar. Muy bien. Con esto. El siguiente tema serán vectores de posición. Para que cuando te pregunte, sepas qué contestar. El siguiente tema es vector de posición. Ah, qué lata de este cuadrito. Muy bien, cuando termines de copiar ya te puedes ir. Nos vemos el siguiente jueves. Profesor, ¿le puede bajar un poquito? Claro. Sí, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, profe.